En esta ocasión vamos a ver un sistema de encendido operado con corriente directa. Esto se da, ¿por qué? Porque en el grupo de WhatsApp me han estado preguntando precisamente de cómo opera un sistema de encendido de platinos, y esto es lo que vamos a ver. Vamos a llevar a cabo su comprobación, vamos a llevar a cabo sus diferentes comportamientos, funcionamientos y sus posibles fallas. Vamos a verlo de manera teórica y se compone de la siguiente manera. Los componentes que intervienen en un sistema de encendido convencional de platinos es, para empezar, la batería. Posteriormente, un fusible, si es que puede llevar un fusible, no hay problema. Si lo lleva, y normalmente la gran mayoría lo utiliza, seguido con el interruptor de encendido. Después del interruptor de encendido, vamos a tener la bobina de encendido. En este caso la voy a hacer sencilla. La bobina de encendido la voy a hacer sencilla como esta. Se las voy a mostrar. Esta sería la bobina de encendido, que obviamente van a encontrarse diferentes formas. El funcionamiento es el mismo. La construcción es diferente, pero el funcionamiento sigue prácticamente siendo lo mismo. No se parece nada, pero voy a simular. Después de ahí vienen los dos puntos de contacto. Ahí están mis puntos de contacto. Y desde luego que esos puntos de contacto van a abrir y cerrar gracias a una leva. Dependiendo de la motocicleta, esto normalmente se utiliza en motores de cilindrada grande. Y además contamos con un condensador. Y ahí prácticamente tenemos nuestros componentes. Desde luego que de aquí, del central, va a salir, vamos a ponerle el central aquí. Aquí va a salir la chispa y se va a ir directamente a la bujía. Aquí tenemos nosotros prácticamente nuestro sistema de encendido, de encendido convencional de platinos. Este sistema va a operar de la siguiente manera. Para eso necesitamos tener como conocimiento primero qué función realiza cada uno de ellos. Lo voy a hacer de manera rápido para que podamos entender qué pasa. Empezamos con, obviamente, la batería, ¿sale? Aquí la batería tiene como función prácticamente convertir la energía química que se lleva dentro de su casco a energía eléctrica. Por lo tanto, esta es la que nos va a abastecer de corriente con voltaje. En este sistema, o todos los sistemas de encendido, llámese cualquiera, tienen como función convertir el bajo, o más bien proporcionar el voltaje suficiente a nuestra bujía para que se inflame la mezcla aire-combustible. Esa es prácticamente la función de todo sistema de encendido, cualquier marca, cualquier tipo. Las baterías realizan exactamente lo mismo en cualquier sistema. El fusible, efectivamente, nos sirve para poder proteger a nuestro sistema. Si existe un corto, este fusible se va a volar y ya protege a todos los demás componentes. El interruptor de encendido es el que se encarga precisamente de abrir o cerrar el circuito. La bobina de encendido es la que proporciona el alto voltaje aquí y se encarga de transformar
el bajo voltaje en alto voltaje. Es un transformador de elevación, que ahorita vamos a hablar de ella también. La bujía es definitivamente la que proporciona la chispa directamente en nuestra cámara de combustión para inflamar la mezcla aire-combustible. Y los platinos son los que se encargan de abrir y cerrar. Nada más. El platino lo que hace es abrir y cerrar. Tienen o cuentan con una muelle. Y esa muelle los está obligando a que se junten. Y quien se encarga de abrirlos va a ser la leva. Esa leva, la voy a hacer aquí en tercera dimensión. Si se encuentra en esta posición, esta es una baquelita que tiene esta baquelita. Es la que hace contacto directamente con la leva. Por lo tanto, al momento de que estén en esta posición, esa leva está empujando la baquelita y está haciendo que los platinos se separen. Y ahí está abriendo. Cuando la leva esté haciendo contacto en esta zona, en ese momento baja la leva y los platinos se cierran. Ahí es cuando estamos haciendo, ahí es cuando se está llevando a cabo el abrir y cerrar de los platinos. ¿Cierran y abren qué? Efectivamente, ya me contestaste tú y tú, si es cierto, lo que hacen es abrir un circuito, y a ese circuito le vamos a llamar circuito primario. Lo voy a dibujar con un cable de color rojo, todo lo que es alimentación de corriente. Circuito primario. Desde batería, desde el positivo de batería, llegamos hasta el interruptor, el switch. Aquí fusible. Batería. De ahí, esta corriente, si nosotros colocamos el switch en encendido, este se cierra y va a fluir la corriente. Todas las bobinas van a tener un positivo de bobina. Todas las bobinas van a tener o contar con un positivo. Esta corriente que llegó aquí va a fluir por un devanado primario y va a salir por negativo. Y esa corriente va a llegar a los platinos. Y esta corriente va a llegar hasta este punto. Hasta aquí tenemos corrientes y los platinos están abiertos. Y esta corriente también la tenemos aquí. Hasta un dispositivo llamado condensador. Platino. Platinos o puntos de contacto, como quieran llamarle. Y hasta aquí tenemos un circuito llamado, un circuito primario. Todo esto es el circuito primario. ¿Estamos viendo cómo apareció la chispa? Todavía no. Nada más estamos viendo cómo está fluyendo la alimentación de corriente proveniente de batería, exactamente. Un sistema de encendido se divide en dos circuitos. Primario, que sería este. Secundario, que sería el que va a llegar hasta mi bujía. Ok, vámonos rápidamente a ver qué sucede, cómo se lleva a cabo la carga a la bobina de encendido. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué hice?
No es un resorte, parece un resorte, es un embobinado. Hice mucho cable, como un cable diré, lo hice rollito, y si a ese cable le alimento de corriente, esta corriente va a fluir hasta aquí tendría yo corriente. ¿Ahí qué sucede? No sucede absolutamente nada, no pasa nada. Pero si yo coloco en el otro extremo, en vez de meterle corriente, le pongo tierra, ¿qué va a suceder? Al hacer esto se va a crear un campo electromagnético. Ahí entramos ya a la parte de electricidad. Pero mientras, si alimento a este embobinado con corriente y le pongo por el otro extremo tierra, se va a crear un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético, ahí está. Si le quito corriente o le quito tierra, ¿qué sucede con el circuito? El circuito se abrió porque le quité corriente o porque le quité tierra. Y al abrirse ese circuito, ¿qué sucede con este campo electromagnético? El campo electromagnético se tiene que desvanecer, se tiene que transformar. ¿Y en qué se transforma? En voltaje. Por esa razón, si hacemos este circuito y quitamos el cable de los dos lados, va a saltar una chispa. Y esa chispa es la transformación del campo magnético que se desvaneció. ¿Por qué? Porque se abrió el circuito. Espero me hayan entendido. Espero me haya dado a entender, para que podamos entender la otra parte que viene. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto, continuamos. Ahora, noten ustedes que ya tenemos el campo magnético. Perdón. Ya tenemos el embobinado, que sería este. Y este embobinado, ya tenemos una alimentación de corriente si nosotros cerramos aquí. Esta alimentación de corriente llegaría hasta aquí, estando los platinos abiertos. Si yo doy marcha y hago que esta leva cambie de posición, en este momento va a tener esta, de aquí a aquí tiene ese espacio para deslizarse. Si los platinos se cierran, en ese preciso momento la corriente ¿a dónde se va? A tierra, y es como si nosotros hubiéramos cerrado el circuito. Y, más bien, cerramos el circuito. Aquí se cerró. Por lo tanto, ¿qué sucedió aquí dentro de esta bobina de encendido? Y en ese embobinado se creó un campo electromagnético. Un campo electromagnético con alta intensidad porque tiene muchas vueltas, ese embobinado primario, además de que tiene cable grueso y además de que tiene o cuenta con un núcleo de hierro. Va a contar con un núcleo de hierro. Todas las bobinas cuentan con eso, con un núcleo de hierro. Y en ese preciso momento, cuando los platinos están cerrados y se está cargando la bobina, le vamos a llamar tiempo de saturación. En ese momento se está saturando la bobina cuando los platinos están cerrados, efectivamente. ¿Quién hace que el platino abra? Ya mencionamos la leva. Al momento de girar la leva, cambia de posición y ahora la leva va a hacer contacto y va a empujar a la baquelita y la baquelita al platino, y al momento de que lo empuja, estos platinos se abren. ¿Y qué sucedió con el circuito? Se abrió. Y al abrirse ese circuito, ¿qué sucedió con este campo electromagnético? Se desvaneció y se colapsó hacia el devanado secundario, que tiene un número mayor de vueltas, de un alambre muy fino, y sale
por el cable central o por la torreta central. Y ahí es donde aparece ese arco voltaico, pero ahora es un arco voltaico elevado. Ya son kilovolts. ¿Cuántos volts entraron? 12 volts. ¿Cuántos volts salieron? Ya salió miles. Por lo tanto, se cumple ahí la función de una bobina de encendido. ¿Cuál es la función de la bobina de encendido? Transformar el bajo en alto voltaje. ¿Y ese voltaje a dónde va a llegar? A la bujía. Y ese voltaje salta entre los dos electrodos, entre el positivo, que sería este, y el negativo, que sería este, porque está conectado al cuerpo de la bujía. Y ese voltaje es el que inflama la mezcla aire-combustible. Si no tenemos combustible, no arranca. Si no tenemos chispa, no arranca. Si no tenemos aire, no arranca. Pero ahorita estamos hablando de sistema de encendido. Si no tenemos chispa, ese motor no va a arrancar. Y esa moto que dijimos que está tirada ahí y que es de sistema de encendido convencional, ya ustedes se están dando cuenta cómo es que está saltando la chispa. Y el condensador, efectivamente, vamos a ver qué hace el condensador. El condensador tiene que derivarse a tierra. Un platino positivo y un platino negativo tienen que protegerse para que tengan una vida útil más elevada. ¿Y de qué manera se van a proteger? De los picos de voltaje. Picos de voltaje. Este voltaje, vamos a ponerle una cantidad, fueron 15 kilovolts. Estoy hablando de 15,000 volts. Es por eso que si ustedes agarran ese cable de central y le dan marcha, ¿qué van a sentir en su pequeña humanidad? Un toque que les va a levantar los cabellos. Tengan cuidado con trabajar el sistema de encendido y principalmente si tienen problemas o aquel que tenga un marcapasos, de preferencia con todas las precauciones de habidas y por haber, que ustedes estén manipulando ese sistema. ¿Por qué? Porque puede dañar un voltaje de este tipo, puede dañar cualquier componente eléctrico y electrónico, principalmente los electrónicos. Así es que si estás con ese aparato, ten cuidado, mucho cuidado. Resulta que ya tenemos 15,000 volts aquí, ok. En el momento que los platinos se abren, pasa lo que dijimos aquí, miren. Hay un campo, hay un campo que se abrió, pero aquí se transformó en voltaje. Y ese voltaje es el equivalente prácticamente a lo que ustedes sienten cuando se quitan la camisa. Es el equivalente cuando ustedes se bajan del carro y agarran tocan con metal que tiene un toque. Es el equivalente que llegan a algún lugar y hacen contacto y salta una chispa. Esa chispa o ese campo electromagnético que llevamos se descargó a tierra, por eso hubo una chispa y esto es similar a ello. Claro, nosotros no tenemos condensador, pero este voltaje se disminuye con este dispositivo, con el condensador. Al momento de que los platinos están cerrados, la corriente se está derivando a tierra a través de los platinos. Si los platinos se abren, en ese momento se creó un campo electromagnético aquí, un voltaje, un alto voltaje. Ese momento del voltaje, el condensador los absorbió. Aproximadamente de 100 a 500 volts. Chequen ustedes lo que estoy mencionando. 100 a 500
volts. Los absorbió y ahí se mantienen porque el condensador, su función es absorber el pico de arco voltaico y mantenerlos ahí mientras el circuito se encuentre abierto. Y se descargará cuando el circuito se cierre. Si nosotros cerramos el circuito nuevamente, este voltaje sale disparado y ayuda a cargar, ayuda a la saturación de la bobina de encendido. Quiere decir entonces que cuando el condensador esté cargado es cuando los platinos estén abiertos y cuando el circuito se cierre el condensador se descarga. Espero haya quedado clara esta explicación y espero también que si hay alguna corrección que me quieran hacer, con toda confianza, de manera crítica constructiva, por favor. ¿Sale? Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM. Estos son los cursos que puedes tomar: scooter, electricidad, motor de 4 tiempos, chasis, afinación, inyección electrónica, electrónica con sus aplicaciones. Y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo, administración de talleres y el curso de Pulsar RS200, donde todo el material se te va a proporcionar. Tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad. Es por ello que te da un beneficio. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM, y fortalece más tus habilidades.